Bueno, vamos a intentar explicar el funcionamiento del modo estadístico en distintas calculadoras científicas de las que se puede encontrar uno por clase, desde las más antiguas, las más habituales o las más modernas. Para ello voy a utilizar un problema sencillo en el que hay que calcular la media y la desviación típica de un conjunto de datos. He hecho los cálculos aquí como lo haríamos manualmente, con la columna de productos y los datos al cuadrado, y incluso con las fórmulas para luego ir comprobando que lo que me va saliendo también en la calculadora. Recomiendo que salte a la parte del vídeo que se corresponde con tu calculadora para aprender el funcionamiento. Bueno, vamos ahora con el tipo de calculadora más habitual que se ven por las clases ahora mismo, que son como esta Casio FX82MS. También la hay de otras marcas, pero el funcionamiento es calcado, idéntico. Las podéis reconocer porque tendréis en la tecla 1 y 2, encima así con unos corchetillos, está SSUM y SVAR, que son para los cálculos estadísticos. Bueno, lo primero, poner la calculadora en modo estadístico. Para eso pulso la tecla Mode y la opción número 2, SD, de estadística. Se activa el indicador SD de que vamos a hacer cálculos estadísticos. Antes de empezar a introducir datos, recomiendo siempre que borréis los datos que pudiera haber en la memoria interna de otros cálculos anteriores para que no distorsionen nuestros nuevos cálculos. Para ello, Shift, Mode, que al lado tiene Clear. Vamos a borrar, no necesito borrarlo todo, solamente la parte estadística, que sería el dato número 1. Hay que confirmar dándole al igual, ¿de acuerdo? Ahora ya sí, ha borrado todo lo que tenía en la memoria estadística y puedo empezar a introducir datos. En esta calculadora primero se meten los valores de la variable, tenemos del 20 al 24, de esta manera. Pues el 20 tecleo y le doy al M+, que como veis debajo tiene para introducir datos estadísticos. Y me dice que el primer dato está introducido. El siguiente cae un 21, M+, el 22, el 23 y el 24. Bien, hemos introducido hasta 5 modalidades y puedo verlas dándole a la flecha arriba y abajo. Aquí tengo el X1 es un 20. Si le doy abajo otra vez me dice que la frecuencia de ese dato es 1. Por defecto te dice siempre 1, nosotros tenemos que alterarlo porque la frecuencia es 5. Bien, pues pulso el 5 y le doy al igual. Ya tengo que la frecuencia del 20 es un 5. El segundo dato, el 21, frecuencia 1, vamos a cambiarla a 3. Y así con todos los datos. El 22 tendría frecuencia 12. El 23 tiene frecuencia 7. Y el quinto dato, que es un 24, la frecuencia tendría que ser 3. Así que modificamos a 3. Bien, pues ya tengo todos los datos, compruebo que sus frecuencias son las correctas y podemos pasar ya al cálculo de los distintos parámetros. Para eso se utilizan estas dos teclas, ¿vale? Con el Shift 1 podemos calcular la suma de los cuadrados de los datos, la suma de los datos y el total de datos. Comprobemos, por ejemplo, que el total de datos n es 30. Bien. Vamos a ver que la suma de todos esos datos, dándole al 2, es igual a 660 y que la suma de los cuadrados, dándole al 1, es igual a 14.562. Bien, perfecto. Con esta otra tecla puedo calcular la media, la desviación típica y la cuasi desviación típica, o desviación típica muestral. Para la media, pues en el 1 le doy igual y me sale 22, que coincide con nuestros cálculos, ¿no? La desviación típica, pues le daría Shift 2, opción número 2, y el darle al igual, me sale 1,1832, etcétera. Nosotros habíamos aproximado a 1,18. Si tuviera que calcular la varianza, simplemente a este dato lo elevaría al cuadrado y ya obtengo el 1,4. Bien.
Si ahora yo quiero hacer algún cálculo con alguno de esos parámetros, por ejemplo, calcular el coeficiente de variación, que es un clásico, tendría que dividir desviación típica entre medias. Bien, la desviación típica la tenía aquí, en el número 2. Y esto lo divido entre la media. Bueno, eso también lo tenía aquí en el Shift 2, opción número 1. Ya tengo desviación típica entre medias, pulso igual y me sale 0,05 en porcentaje. Un 5,37% aproximadamente. Para resolver este problema con la calculadora más moderna, tipo Casio FX991, lo primero pues, es ponerlo en modo estadístico. Pulsaremos aquí en menú. Podemos movernos con las flechas hasta aquí estadística o directamente pulsar el 6. Dentro del menú que sale a continuación vamos a elegir una variable, número 1. Y vemos que nos sale una tabla para empezar a introducir los datos. Solamente me ha salido la columna de la variable estadística X y me gustaría que saliera también la de frecuencia absoluta. Si ocurre esto, pues vamos a tener que ir a la configuración de la calculadora, que está aquí en amarillo, Shift, configuración, y vamos a navegar por el menú hacia abajo hasta encontrar aquí en la opción 3, estadística. Y me pregunta frecuencia on-off, pues voy a pulsar 1, on, y ya tengo la posibilidad de escribir tanto el valor de la variable como su frecuencia absoluta. Vamos a introducir los datos, tendríamos 20 igual, 21, pulso igual, 22, 23, 24. Ya tendría en la columna X metidos los datos. Ahora voy a introducir la frecuencia, que por defecto me sale 1. La frecuencia del 20 era 5, la del 21 3, la del 22 12, 23 7 y la del 24 3. Bueno, pues una vez introducidos los datos, ya la calculadora me da todos los parámetros que necesite. Pulso aquí en opción y le voy a marcar la opción 3, cálculo con una variable, y fijaos, ya me dice la media, vale 22, como hemos calculado aquí manualmente. Me dice incluso, pues bueno, la suma de la columna de productos, que es 660, la suma de los cuadrados de los datos, 14.562, como veis. Me da la varianza a continuación, 1,4, la desviación típica, 1,1832, bueno, nosotros habíamos aproximado con 1,18, pero si sigo bajando, bueno, veo que tiene aquí la cuasi varianza, la cuasi desviación típica, número de datos 30, el valor más pequeño que es 20, primer cuartil 21, la mediana 22, tercer cuartil 23 y el máximo 24. Con las flechas arriba y abajo puedo ir viendo todos esos resultados. ¿Qué pasa si ahora quiero hacer cálculos con los parámetros que hemos calculado? Por ejemplo, si tuviera que calcular el coeficiente de variación, puedo utilizarlo, rescatarlo aquí en opciones. En el primer menú no me sale, pero en la flecha abajo sí, tengo sumatorios, parámetros, etc. En parámetros tengo, por ejemplo, la media y desviación típica, que son necesarios para el cálculo del coeficiente de variación. Voy a dar la opción 3, desviación típica, dividido, entre, voy a rescatar la media. Otra vez, opciones, hecho hacia abajo y en parámetros, la media. Vale, igual, pues ya tengo el cálculo. Porcentaje sería un 5,30 y algo por ciento, ¿vale? Voy a explicar ahora cómo se hacen los cálculos estadísticos en una calculadora de las más antiguas. Esta es la primera calculadora científica que yo tuve y la verdad que funciona como el primer día. También he visto que hay gente que lleva calculadoras de funcionamiento similar, pero vamos a explicar cómo se harían los cálculos estadísticos. Lo primero,
Ponerlo en modo estadístico. Aquí veo que es el modo punto. Tendré que pulsar la tecla mode y después darle al punto. Veo que se ilumina aquí la señal de que está en modo estadístico, SR. Lo siguiente, antes de empezar a hacer ningún cálculo, es borrar cualquier posible dato que haya metido de otros cálculos anteriores. Para eso voy a hacer inversa y la tecla de borrar. Y procedemos a introducir los datos. Tengo que poner el 20 con una frecuencia de 5. En esta calculadora eso se hace, pues tecleamos el 20 primero, tecla por y después la frecuencia absoluta 5. Al darle a M+, eso se almacena ya en la memoria. Por ejemplo, para comprobar que tengo ya 5 datos introducidos, voy a darle a inversa 6, que me muestra el total de datos que tengo ya. Dice que son 5. Aquí debajo del 5 veo la suma de todos esos datos. Si lo activo, la suma de todos estos datos sale 100. Concuerda con lo que tengo en la tabla, ¿no? 20 por 5 son 100. Y la suma de los cuadrados también lo puedo calcular. Sería con el 4, 2000. Bien, igual que en la tabla. Vamos a terminar de meter datos. Tendríamos el 21 3 veces, pues repito, 21 por 3, M+. El 22 por 12, M+. 23, 7 veces. El 24, 3 veces. Y en este momento ya debo tener los 30 datos. Voy a comprobar. La suma de todos esos datos es 30. Perdón, el total de datos es 30. La suma de todos los datos 660. La suma de los cuadrados 14.562. Perfecto. Y también veo que puedo calcular la media, la desviación típica, la cuasi desviación típica. La media sale 22, la desviación típica sale 1,1832. Si tuviera que calcular la varianza, pues simplemente este número lo elevo al cuadrado. 1,4. Nada, ¿cómo volver a modo no estadístico? Aquí es el modo 0, ¿vale? El modo de computación normal. Modo 0 y ya desaparece el simbolillo de estadística.